Te pudrirás aquí sola, solo saldrás con los pies por delante. Las palabras de mi propio hijo resonaron en mis oídos como puñales mientras me empujaba violentamente hacia el interior de la casa de campo. El sonido del teléfono al estrellarse contra el suelo de terracota fue lo último que escuché antes de que la cerradura girara desde fuera. Joel había destrozado mi única conexión con el mundo exterior, y ahora me encontraba completamente sola, sin comida, sin agua, abandonada como un animal en una jaula. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho, a los 66 años. Después de haber dado toda mi vida por ese hijo malagradecido, me encontraba encerrada por sus propias manos, condenada a morir de sed y hambre, mientras él se divertía en un crucero de lujo con Estela, su esposa, y esa horrible suegra que tanto lo manipulaba. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Cómo la mujer que una vez fue el centro de una familia feliz terminó convertida en prisionera de su propia sangre. Mi nombre es Raquel Romero, y durante 40 años creí que había construido una familia sólida, llena de amor y sacrificio. Trabajé desde los 18 años como costurera en una pequeña fábrica textil en el centro histórico de Valencia. Mis manos, ásperas por tanto coser y bordar, sostuvieron nuestra casa cuando mi esposo nos abandonó, cuando Joel tenía apenas 8 años. Desde ese momento, él se convirtió en mi razón de vivir, en el motor que me impulsaba cada mañana a levantarme antes del amanecer para llegar puntual a Textiles Martínez. Recuerdo perfectamente el día en que decidí que haría cualquier cosa para darle a mi hijo la vida que se merecía. Era un martes lluvioso de octubre en nuestro pequeño piso en el Carmen, y Joel llegó a casa llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. Esa noche, mientras él dormía, conté cada uno de los euros que había ahorrado durante meses para comprarme un vestido nuevo, dinero que inmediatamente destiné para comprarle los mejores zapatos deportivos de la tienda. Ver su sonrisa al día siguiente valió más que cualquier prenda que pudiera haberme comprado. Así fueron pasando los años. Cada euro extra, cada hora de trabajo adicional, cada oportunidad de descanso que sacrifiqué, todo fue para él. Cuando cumplió 16 años, trabajé dobles turnos para comprarle la motocicleta que tanto deseaba. A los 21 hipotequé mi pequeña casa para pagarle los estudios universitarios en ingeniería civil. Nunca me quejé, nunca le reclamé. Creía firmemente que una madre debía dar todo por sus hijos sin esperar nada a cambio más que su amor y respeto. Joel se graduó con honores y consiguió un excelente trabajo en una empresa constructora en Valencia. Yo me sentía la mujer más orgullosa del mundo cuando lo veía salir cada mañana con su traje elegante y su maletín de cuero. Mi hijo es un profesional exitoso, les decía a mis vecinas con una sonrisa que me salía del alma. Durante esos primeros años después de su graduación, nuestra relación parecía perfecta. Él me visitaba regularmente, me llevaba a cenar a restaurantes elegantes cerca de la Plaza de la Virgen, y siempre me decía lo agradecido que estaba por todos mis sacrificios. Todo cambió cuando conoció a Estela. La primera vez que me la presentó, algo dentro de mí se estremeció. No era solo su actitud fría y calculadora, sino la forma en que miraba a mi hijo, como si fuera una inversión que había que proteger de influencias externas. Estela era una mujer de 32 años, alta, de cabellos castaños perfectamente arreglados y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Trabajaba como administradora en la Clínica Mediterráneo, una exclusiva clínica privada, y desde el primer momento dejó claro que consideraba que la familia de Joel, específicamente yo, estábamos por debajo de sus estándares sociales. Su familia venía de Madrid, gente con dinero y conexiones que siempre había mirado por encima del hombro a los valencianos como nosotros. Durante los primeros meses de noviazgo, traté de acercarme a ella. Le preparaba sus comidas favoritas cuando venían a visitarme, le compraba pequeños regalos con mis pocos ahorros, incluso aprendí a cocinar paella valenciana auténtica, un plato sofisticado que sabía que le gustaba. Pero cada gesto de amor de mi parte era recibido con una sonrisa fingida y comentarios sarcásticos que mi hijo parecía no notar. O peor aún, que decidía ignorar. Raquel, no te molestes tanto, me decía Estela con esa voz melosa que me ponía los nervios de punta.
No necesitamos que hagas todo esto, ya no somos niños. Pero yo podía ver en sus ojos el desdén, el desprecio hacia la mujer mayor que había criado al hombre del cual ahora ella se consideraba dueña. La boda se celebró 2 años después de conocerse en el Hotel Las Arenas, un salón elegante que costó más de 12.000 euros. Yo, que había soñado durante años con el día en que mi hijo se casaría, me sentí como una extraña en mi propia familia. Estela había organizado todo sin consultarme, desde la lista de invitados hasta el color de las flores. Cuando intenté sugerir que tal vez podríamos incluir algunas tradiciones familiares que habían sido importantes para nosotros, me miró como si hubiera sugerido algo completamente ridículo. Raquel, querida, me dijo con esa condescendencia que ya había empezado a reconocer. Esto es una celebración moderna. No creo que nuestros invitados aprecien esas costumbres anticuadas. Joel, que antes me defendía de cualquier comentario despectivo, simplemente asintió y cambió de tema. El día de la boda me senté en primera fila vistiendo un vestido color esmeralda que había comprado en el Corte Inglés durante las rebajas, sintiéndome pequeña e invisible mientras veía a mi hijo prometerse para siempre a una mujer que ya había comenzado a alejarlo de mí. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote habló sobre la importancia de la familia y el respeto hacia los padres, vi cómo Estela apretaba la mano de Joel con una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche, mientras recogía los platos de la pequeña cena que había organizado en mi casa para los familiares más cercanos, escuché por casualidad una conversación entre Estela y su madre, Victoria, en el pequeño patio trasero. Ahora que ya estamos casados, necesitamos establecer límites claros, decía Estela con una voz que nunca había usado delante de mí. Joel es demasiado blando con su madre. Ella cree que puede seguir controlando su vida, pero esos tiempos se acabaron. Tienes razón, hija, respondió Victoria con una risa cruel. Los hombres necesitan que sus esposas les abran los ojos sobre estas cosas. Una suegra entrometida puede arruinar un matrimonio antes de que empiece. Me quedé paralizada detrás de la ventana, sintiendo como cada palabra era como una bofetada en mi rostro. La mujer por la que había hecho tantos esfuerzos, a quien había tratado de amar como a una hija, ya estaba planeando mi exclusión de la vida de mi propio hijo. Terminé de limpiar la cocina en silencio, con las lágrimas rodando por mis mejillas, preguntándome si Joel sabía lo que su nueva esposa pensaba realmente de mí, o si simplemente había elegido ignorarlo para mantener la paz en su matrimonio. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir sintiendo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores. Las visitas de Joel se volvieron cada vez más esporádicas y cuando venía, siempre era acompañado de Estela y por periodos cada vez más cortos. Las conversaciones que antes fluían naturalmente entre nosotros se volvieron tensas y superficiales, interrumpidas constantemente por comentarios sutiles, pero hirientes de su esposa. Joel, no olvides que tenemos esa cena con mis padres, decía Estela cada vez que mi hijo parecía estar disfrutando nuestra conversación. O peor aún, amor, Raquel se ve cansada. Tal vez deberíamos irnos para que pueda descansar. Como si yo fuera una anciana decrépita que necesitara ser cuidada en lugar de una mujer vital que simplemente quería pasar tiempo con su hijo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Joel había comenzado a cambiar. El hijo cariñoso y considerado que había criado se estaba transformando en alguien distante. Alguien que parecía avergonzarse de sus orígenes humildes y de la madre que había sacrificado todo por él. El pequeño piso en el Carmen donde había crecido ahora le parecía demasiado simple comparado con el lujoso apartamento que había comprado con Estela en la finca, el barrio más exclusivo de las afueras. La primera vez que Joel me habló con desprecio fue un domingo por la tarde, 3 meses después de su matrimonio. Había preparado su almuerzo favorito, el mismo guiso de pollo con azafrán que le encantaba desde niño, y esperaba ansiosamente su visita semanal. Cuando llegó, venía solo, lo cual me llenó de esperanza, pensando que por fin tendríamos tiempo de calidad como madre e hijo. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el joven cariñoso que me abrazaba al llegar, sino un extraño que me saludó con un beso frío en la mejilla y se sentó a la mesa como si estuviera cumpliendo una obligación molesta. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo mientras yo servía el guiso humeante en su plato favorito.
El mismo plato de cerámica decorado con motivos valencianos que había comprado para celebrar su 16º cumpleaños. Estela y yo hemos estado conversando y creemos que sería mejor si empezamos a tener más espacio. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. ¿Espacio? ¿Qué significa eso, mi hijo? Le pregunté sintiendo como mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Significa que las visitas constantes están afectando nuestro matrimonio. Respondió sin siquiera mirarme a los ojos, concentrado en remover el guiso como si fuera la tarea más importante del mundo. Estela siente que no tenemos suficiente intimidad como pareja, porque siempre estoy viniendo aquí. Me senté frente a él sintiendo como las piernas me temblaban. Joel, solo vienes una vez por semana. ¿Cómo puede eso afectar tu matrimonio? Yo solo quiero verte, pasar tiempo contigo. Eres lo único que tengo. Exactamente, ese es el problema. Y explotó dejando la cuchara sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar el salero. Soy lo único que tienes. ¿No te das cuenta de lo agobiante que es eso? Tengo 38 años. Mamá, no puedo seguir siendo responsable de tu felicidad. Sus palabras fueron como puñales clavándose en mi corazón. El hijo por el que había trabajado día y noche, por el que había renunciado a cualquier posibilidad de rehacer mi vida después de que su padre nos abandonara, me estaba diciendo que yo era una carga en su existencia. Yo nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad. Le respondí con la voz quebrada. Solo te pedí que me amaras como yo te he amado a ti. ¿Es demasiado pedir? El amor no debe ser una prisión, replicó repitiendo palabras que claramente no eran suyas sino de Estela. Necesito que entiendas que ahora tengo una nueva familia, nuevas prioridades. No puedo seguir viviendo para complacerte. Esa tarde, Joel se fue sin terminar el almuerzo que había preparado con tanto amor. Me quedé sola en mi pequeña cocina, viendo el plato lleno de comida que se enfriaba lentamente, sintiendo como algo dentro de mí se rompía para siempre. Por primera vez en mi vida me pregunté si había valido la pena sacrificar tanto por alguien que ahora me veía como un estorbo. Las semanas siguientes fueron un calvario silencioso. Joel cumplió su amenaza de espaciar las visitas. Lo que antes era una cita sagrada todos los domingos se convirtió en apariciones esporádicas cada 2 o 3 semanas, siempre acompañado de Estela y siempre con prisa por irse. Durante esas visitas, ella se encargaba de controlar cada conversación, interrumpiendo cualquier momento de intimidad entre mi hijo y yo con comentarios sobre sus planes, sus viajes, sus nuevos amigos de clase alta. Joel y yo estamos pensando en comprar una casa más grande, anunció Estela durante una de esas visitas mientras bebía el café que había preparado especialmente con granos importados que me había costado 30 euros. Algo en las afueras, en uno de esos condominios privados donde hay más seguridad y mejor clase de gente. La forma en que dijo mejor clase de gente mientras me miraba directamente me dejó claro que yo no encajaba en esa categoría. Joel, que antes habría defendido a su madre de cualquier insulto implícito, simplemente asintió y siguió comiendo el pastel de chocolate que había horneado pensando en él. ¿Y esta casa qué va a pasar aquí? Pregunté refiriéndome a mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, donde estaban todos nuestros recuerdos juntos. Bueno, es tuya, mamá, respondió Joel con indiferencia. Puedes hacer lo que quieras con ella. Nosotros ya no la necesitaremos. Esas palabras fueron como una bofetada. La casa que él había considerado su hogar durante 30 años ahora era solo un lugar del que quería deshacerse. Un recordatorio incómodo de su pasado humilde que no encajaba con su nueva vida de clase media alta. Pero lo peor vino después. Cuando pensé que ya había tocado fondo en mi relación con mi hijo, Estela había conseguido un ascenso en la clínica donde trabajaba y para celebrarlo organizaron una cena en su nueva casa. Esa mansión moderna en el condominio exclusivo de la finca de la que tanto presumían. Yo no fui invitada. Me enteré por casualidad cuando llamé a Joel para preguntarle si podía acompañarme al médico porque me habían detectado una irregularidad en los exámenes de rutina y estaba asustada. No puedo, mamá, me dijo con una voz fría que no reconocí. Estela tiene una cena importante con gente de su trabajo. Es muy importante para su carrera. Pero ¿no puedes acompañarme antes de la cena? Insistí sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de mí.
Solo sería 1 hora en el consultorio. Tengo miedo de ir sola. Mamá, necesito ayudar a Estela a preparar todo. ¿No puedes pedirle a alguna de tus amigas que te acompañe? ¿Qué amigas? Durante tantos años había estado tan concentrada en él, en su educación, en su bienestar, que había descuidado mis propias relaciones sociales. La mayoría de las mujeres de mi edad estaban ocupadas con sus nietos, con sus esposos, con vidas que habían construido de manera más equilibrada que yo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala durante horas viendo las fotografías de Joel que cubrían las paredes. Ahí estaba él a los 5 años con su primer uniforme escolar que yo había lavado y planchado con tanto cuidado cada día. Ahí estaba a los 12 orgulloso con la medalla que había ganado en el concurso de matemáticas, el mismo concurso para el que yo había pagado clases extras trabajando fines de semana. Ahí estaba a los 18 graduándose de la preparatoria con honores, el día en que pensé que todos mis sacrificios habían valido la pena. Al día siguiente fui sola al médico. Los resultados fueron benignos, gracias a Dios. Pero la experiencia de sentarme en esa sala de espera completamente sola, rodeada de otras mujeres acompañadas por sus hijos o esposos, me hizo sentir la soledad más profunda de mi vida. Cuando llamé a Joel para darle las buenas noticias, su respuesta fue un escueto: «¡Qué bueno, mamá!». Antes de cambiar rápidamente de tema para contarme sobre lo exitosa que había sido la cena de Estela y cómo habían impresionado a todos los invitados importantes, fue entonces cuando comencé a entender que había perdido a mi hijo para siempre. No había muerto, pero el hombre cariñoso y agradecido que había criado ya no existía. En su lugar había un extraño ambicioso que se avergonzaba de sus orígenes y que había elegido a una mujer que lo alejaba sistemáticamente de la madre que lo había dado todo por él. Los meses pasaron y las visitas se volvieron aún más escasas. Joel solo aparecía cuando necesitaba algo que le guardara algún documento importante, que le preparara algún platillo específico para impresionar a los jefes de Estela, que le prestara dinero para algún gasto imprevisto que su nuevo estilo de vida les demandaba. «Mamá, ¿podrías prestarme 5.000 euros?», me preguntó durante una de sus raras visitas. «Es para la entrada de un auto nuevo. El de Estela se descompuso y necesita algo más elegante para su trabajo». 5.000 euros representaban casi todos mis ahorros. El dinero que había guardado céntimo a céntimo durante años por si algún día necesitaba una emergencia médica o alguna reparación importante en la casa. Pero como siempre, no pude negarle nada a mi hijo. «Claro, mi hijo», le respondí sintiendo como mi corazón se encogía. «¿Cuándo los necesitas? Mañana sería perfecto», me dijo con una sonrisa que por un momento me recordó al niño dulce que solía ser. «Te prometo que te los devuelvo en 3 meses». Esa promesa nunca se cumplió. Cada vez que mencionaba el préstamo, Joel tenía una nueva excusa a gastos inesperados de la casa nueva. Un viaje de trabajo que Estela necesitaba hacer. Reparaciones del auto que habían resultado más caras de lo previsto. El día que toqué fondo fue un martes gris de noviembre. Exactamente 8 meses después del préstamo que nunca me devolvió. Había estado luchando contra una gripe terrible durante una semana, con fiebre alta y una tos que me desgarraba el pecho. Mi cuerpo de 66 años ya no respondía como antes y, por primera vez en décadas, me sentía realmente vulnerable y asustada. Llamé a Joel con la esperanza de que pudiera acompañarme nuevamente al médico, o al menos pasar un rato conmigo, para asegurarse de que estuviera bien. Su respuesta me dejó helada hasta los huesos. «Mamá, no puedo ir. Estela y yo tenemos una cita muy importante con el arquitecto para remodelar la cocina. Nos ha costado meses conseguir una cita con él. Es el más solicitado de Valencia. Joel, por favor», le supliqué con la voz ronca por la fiebre. «Solo necesito que alguien esté conmigo unas horas. Me siento muy mal y tengo miedo de desmayarme. ¿No puedes llamar a un vecino o algo así?», me respondió con una irritación que me atravesó como una daga. Estela dice que los adultos independientes deben saber cuidarse solos sin depender constantemente de otros. Estela dice... Esas 2 palabras se habían convertido en la frase más dolorosa de mi vocabulario. Todo lo que mi hijo pensaba, decidía o sentía ahora pasaba por el filtro de esa mujer que había logrado convertir a mi niño amoroso en un extraño cruel. «Soy tu madre, Joel», le dije, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la fiebre.
¿Desde cuándo soy otros para ti? Ay, mamá, no seas dramática. Es solo una gripe. Tómate un té y descansa. Ya se te va a pasar. Colgó sin siquiera despedirse. Me quedé sosteniendo el teléfono durante varios minutos, sintiendo como algo dentro de mí moría definitivamente. El hijo por el que había sacrificado mi juventud, mi dinero, mis sueños, mis posibilidades de amor, me había reducido a una molestia que interfería con sus citas importantes. Esa noche, mientras yacía en mi cama temblando de fiebre y sintiéndome más sola que nunca, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no podía seguir siendo la madre suplicante, la mujer que mendigaba migajas de atención y cariño de un hijo que claramente me despreciaba. Tenía que encontrar la manera de recuperar mi dignidad, aunque eso significara perder definitivamente la relación con Joel. La recuperación de mi gripe me tomó 2 semanas completas. Durante todo ese tiempo, mi teléfono permaneció en silencio. Joel no llamó ni una sola vez para preguntar cómo me sentía, si necesitaba algo, si siquiera estaba viva. Fue mi vecina doña Carmela Vázquez, una señora viuda de 70 años que vivía en la casa de al lado, quien se hizo cargo de mí. Ella me llevó medicamentos, me preparó sopas calientes y se sentó a mi lado durante las noches más difíciles. Raquel, me dijo doña Carmela una tarde mientras me ayudaba a cambiar las sábanas sudadas. No es normal que un hijo abandone así a su madre enferma. Algo está muy mal aquí. Tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentar una verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo se había convertido en una persona despiadada, y yo había sido cómplice de esa transformación al permitir que me tratara cada vez peor sin ponerle límites. Cuando finalmente me recuperé, decidí que era hora de actuar. Si Joel quería tratarme como a una extraña, entonces así sería. Ya no sería la madre asfixiante que él describía, ya no estaría disponible cada vez que necesitara algo, ya no sería su cajero automático personal ni su cocinera de emergencia. La primera prueba llegó 2 semanas después, cuando Joel me llamó como si nada hubiera pasado. Mamá, ¿podrías prepararme esa paella que tanto le gusta a Estela? Vienen sus padres a cenar y quiere impresionarlos con comida casera. Por primera vez en 30 años, le dije que no. Lo siento, Joel, pero no puedo. Tengo otros planes. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Otros planes? Repitió con un tono de incredulidad que me habría resultado cómico si no fuera tan patético. ¿Qué clase de planes puedes tener? Los míos, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ya no estoy disponible cada vez que tú lo necesites, especialmente después de que no te importó si estaba viva o muerta durante mi enfermedad. ¿De qué estás hablando? Solo fue una gripe. Una gripe que pudo haberme matado y tú ni siquiera llamaste para saber cómo estaba. Estela me dijo que era mejor darte espacio para que te recuperaras sin presiones, mintió descaradamente. Estela dice, Estela piensa, Estela opina. Exploté finalmente. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo? Joel, ¿cuándo vas a recordar que tienes una madre que te ama? No empieces con tus dramas, me gritó. Si no quieres ayudarme con una simple comida, está bien, pero no me vengas con chantajes emocionales. Colgó violentamente, dejándome temblando, pero por primera vez en meses, sintiendo algo parecido al alivio. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, me sentía culpable por haberle negado algo a mi hijo, pero por otro lado, experimentaba una sensación de libertad que hacía años no sentía. No tenía que estar pendiente del teléfono esperando sus llamadas esporádicas. No tenía que prepararme emocionalmente para sus visitas frías y calculadas. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa era verdaderamente mía. Aproveché esa libertad para reconectar con doña Carmela y algunas otras vecinas que había descuidado durante años por obsesionarme con Joel. Comencé a caminar por las tardes en la Plaza de la Virgen, a cuidar mi pequeño jardín en el patio trasero, a leer los libros que había ido acumulando pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Lentamente, muy lentamente, comencé a recordar quién había sido antes de convertirme únicamente en la madre de Joel. Pero mi hijo no estaba dispuesto a aceptar esta nueva versión de mí. 3 semanas después de nuestro altercado telefónico, apareció en mi puerta sin avisar,
acompañado por Estela y con una expresión de furia que no le había visto desde la adolescencia. «Necesitamos hablar», me dijo mientras pasaba a mi sala sin esperar invitación. Estela lo siguió vistiendo un conjunto color violeta que probablemente costaba más que mi sueldo mensual cuando trabajaba en la fábrica. «Claro, siéntanse cómodos», dije con sarcasmo, pero decidí mantener la calma. «¿En qué puedo ayudarlos? Puedes empezar por explicarme qué te ha pasado últimamente», me dijo Joel sentándose en el sillón donde solía acurrucarse cuando era niño para que le leyera cuentos antes de dormir. «Primero me cuelgas el teléfono, luego te niegas a ayudarme con una comida simple, y ahora las vecinas andan diciendo que estás hablando mal de nosotros». «¿Hablando mal de ustedes?», pregunté genuinamente confundida. «¿Qué supuestamente he dicho?». Doña Carmela le contó a su hermana, y su hermana le contó a la señora del mercado, que tú dijiste que yo era un hijo malagradecido que abandonó a su madre enferma. Intervino Estela con esa voz que fingía preocupación, pero destilaba veneno. ¿Te das cuenta del daño que eso puede hacer a la reputación de Joel en el trabajo? Me quedé boquiabierta. Era cierto que había hablado con doña Carmela sobre mi desilusión con Joel, pero jamás pensé que mis palabras llegarían tan lejos, ni que mi hijo estaría más preocupado por su reputación que por entender mis sentimientos. ¿Tu reputación?, le pregunté directamente a Joel, ignorando completamente a Estela. «Esa es tu mayor preocupación, no el hecho de que tu madre se sintió abandonada cuando más te necesitaba». «Ay, por favor», estalló Estela antes de que Joel pudiera responder. «Raquel, ya tienes 66 años. Es hora de que crezcas y dejes de comportarte como una adolescente caprichosa que busca atención». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Miré a mi hijo esperando que finalmente, después de tantas humillaciones, se pusiera de pie y defendiera a la mujer que lo había criado. Esperé que le dijera a su esposa que no tenía derecho a faltarme el respeto en mi propia casa, que recordara todo lo que había sacrificado por él. Pero Joel se quedó callado, mirando sus zapatos italianos como un niño regañado. Que el silencio de Joel fue más doloroso que cualquier insulto que Estela pudiera lanzarme. En ese momento, viendo a mi hijo de 38 años sentado como un cobarde mientras su esposa me atacaba en mi propia casa, entendí que había perdido definitivamente al niño que había criado con tanto amor. «Veo que no tienes nada que decir», le dije directamente a Joel, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza que había cargado durante meses. «Veo que vas a permitir que me falten el respeto en mi propia casa sin mover un dedo para defenderme». Finalmente levantó la vista, pero en sus ojos no había culpa ni arrepentimiento, sino fastidio. «Mamá, Estela no te está faltando el respeto. Solo te está diciendo la verdad que necesitas escuchar. No puedes seguir viviendo como si fueras la víctima de todo». ¿La víctima? Me puse de pie sintiendo como toda la frustración acumulada durante años comenzaba a hervir en mis venas. Soy yo la víctima por esperar un mínimo de respeto de mi propio hijo, por querer que te importara si estaba viva o muerta cuando tenía 40 grados de fiebre. «Fue solo una gripe», gritó también poniéndose de pie. «No podías esperar que cancelara toda mi vida por una simple gripe. No era una simple gripe, era tu madre enferma y asustada pidiendo que su único hijo la acompañara al médico». Le grité de vuelta, sintiendo como las lágrimas de rabia comenzaban a rodar por mis mejillas. «Era la mujer que trabajó dobles turnos para pagarte la universidad, que hipotecó su casa para darte una carrera, que renunció a cualquier posibilidad de ser feliz para que tú pudieras tener todo lo que quisieras. Nadie te pidió que hicieras eso». Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí. Esas fueron decisiones tuyas». Por un momento, el mundo se detuvo a mi alrededor. Mi propio hijo, el hombre por el que había dado todo, me estaba diciendo que mis sacrificios no habían sido solo innecesarios, sino indeseados, que todo lo que había hecho por amor había sido un error gigantesco que ahora él me reprochaba. «Tienes razón», le dije con una voz que no reconocí como mía, fría y calmada a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. «Nadie me pidió que sacrificara mi vida por ti. Fueron decisiones mías. Decisiones estúpidas de una mujer que creía que el amor de madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio». Estela sonrió con satisfacción,
claramente disfrutando del espectáculo de verme destruida por las palabras de mi propio hijo. Me alegra que finalmente lo entiendas, continuó Joel, cruelmente animado por lo que interpretó como mi rendición. Ahora tal vez puedas empezar a vivir tu propia vida en lugar de tratar de controlar la mía. Oh, voy a vivir mi propia vida, le aseguré sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. De hecho, voy a empezar ahora mismo. Caminé hacia la pequeña mesa donde guardaba mis documentos importantes y saqué el papel que había estado evitando mirar durante meses, el testamento que había redactado años atrás, en el que Joel era el único beneficiario de todo lo que poseía. ¿Sabes qué, hijo?, le dije mientras sostenía el documento frente a él. Tienes razón. Mis sacrificios fueron decisiones mías, decisiones que ahora me arrepiento profundamente de haber tomado. Pero también esta casa, estos ahorros, esta herencia que ibas a recibir. También son decisiones mías. Los ojos de Joel se fijaron en el papel con una expresión que no pude interpretar completamente. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando una decisión nueva, le respondí dirigiéndome a la trituradora de papel que había comprado hace poco para deshacerme de documentos viejos. Estoy decidiendo que ya no quiero que un hijo que me desprecia herede nada de la mujer estúpida que sacrificó todo por él. Mamá, espera, gritó lanzándose hacia mí mientras yo alimentaba lentamente el testamento a la máquina. Pero ya era demasiado tarde. El documento se desintegró en tiras delgadas que cayeron al recipiente como confeti de mi liberación. ¿Qué acabas de hacer?, me preguntó Estela con una voz aguda que delató por primera vez su verdadera preocupación. Hasta ese momento había sido solo la esposa cruel divirtiéndose con el drama familiar, pero ahora se daba cuenta de que acababa de perder una herencia considerable. Acabo de hacer lo que mi hijo me pidió, respondí con una sonrisa que me salía del alma. Acabo de dejar de tomar decisiones basadas en un amor que claramente no es correspondido. Joel estaba pálido, mirando los restos del testamento como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Mamá, no puedes hacer eso. Esta casa, tus ahorros. Yo soy tu único hijo, exactamente, le dije, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Eres mi único hijo y acabas de decirme que todos mis sacrificios por ti fueron errores que nadie te pidió. Así que ahora voy a corregir esos errores. «Estás loca», gritó Estela, perdiendo completamente la compostura. «No puedes desheredar a tu propio hijo solo porque tuvieron una discusión». «Una discusión», la miré con una calma que me sorprendió. «Estela, querida, esto no es una discusión. Esto es el resultado de meses de humillaciones, desprecios y abandonos. Esto es lo que pasa cuando tratas a alguien como basura durante tanto tiempo, que finalmente esa persona decide que merece algo mejor. Mamá, por favor», suplicó Joel acercándose a mí con las manos extendidas como si fuera un animal salvaje que necesitaba ser calmado. «Estás actuando por impulso, estás enojada y no estás pensando con claridad». «Al contrario», le respondí alejándome de él. «Por primera vez en años estoy pensando con perfecta claridad. Me estoy dando cuenta de que criar a un hijo malagradecido fue mi error más grande. Pero no tiene por qué ser mi error permanente». «No puedes hablarle así a tu madre», le gritó Estela a Joel, pero ya no desde la superioridad moral, sino desde el pánico de ver una fortuna desaparecer frente a sus ojos. «Dile algo, arregla esto». La ironía era deliciosa. La misma mujer que había pasado años envenenando a mi hijo contra mí, que había promovido cada una de sus crueldades, ahora le exigía que me tratara bien porque su futuro económico estaba en juego. «Mira qué interesante», les dije observando la desesperación creciente en ambos rostros. «Durante meses, Estela, tú has estado diciéndole a mi hijo que yo era una madre tóxica, controladora, que necesitaba aprender a estar sola, y ahora que finalmente estoy siguiendo tu consejo, te das cuenta de que tal vez no era tan buena idea después de todo». «Raquel, yo nunca dije esas cosas», mintió descaradamente, pero su voz temblorosa la traicionaba. «Por supuesto que las dijiste. Y mi hijo, en lugar de defenderse o defender a su madre, eligió creer cada una de tus palabras venenosas. Eligió tratarme como si fuera un estorbo en lugar de la mujer que le dio la vida y le pagó la educación que ahora usa para ganar el dinero que tanto les gusta gastar.
Joel se dejó caer de nuevo en el sillón con la cabeza entre las manos. Por un momento, por un solo momento, vi un destello del niño vulnerable que solía ser y mi corazón casi se quebró. Casi. Mamá, me dijo con una voz pequeña. Sé que he sido difícil últimamente. Sé que tal vez no he sido el hijo que esperabas, pero no puedes castigarme así. Somos familia. Familia, repetí la palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. ¿Sabes qué significa esa palabra? Joel, significa estar ahí cuando el otro te necesita. Significa respeto mutuo. Significa no permitir que nadie, ni siquiera tu esposa, humille a la persona que te dio la vida. Yo puedo cambiar, murmuró, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. No, le respondí con una firmeza que me sorprendió. Ya no me interesa si puedes cambiar. Ya no me interesa ser la madre que mendiga migajas de cariño de un hijo que claramente me desprecia. He decidido que merezco algo mejor que eso. ¿Qué? Pero somos tu única familia, gritó Estela, jugando ahora la carta del chantaje emocional que tantas veces había criticado cuando venía de mí. No. Le sonreí con una dulzura que contrastaba brutalmente con mis palabras. Ustedes fueron mi familia. Ahora ustedes son dos extraños que vinieron a mi casa a faltarme el respeto y a reclamarme una herencia que ya no van a recibir. «¡No puedes hacer esto!», gritó Estela, perdiendo completamente la máscara de sofisticación que siempre había usado conmigo. «Esa casa vale más de 200,000 euros. Tus ahorros son nuestro futuro». La escuché hablar de nuestro futuro, como si mi dinero, el dinero que había ganado cosiendo durante 40 años, fuera algo que les perteneciera por derecho divino. La mujer que durante años me había tratado como una campesina ignorante, ahora reclamaba mi herencia con la desesperación de alguien que acababa de ver desaparecer su plan de vida. «Interesante», le dije cruzándome de brazos. «Ahora resulta que mis ahorros son su futuro. La misma mujer que me dijo que era una anciana dramática, que necesitaba crecer. Ahora está aquí reclamando el dinero de esa anciana dramática». Joel se puso de pie bruscamente con una expresión que no había visto nunca antes en su rostro. Era una mezcla de pánico, rabia y algo que se parecía peligrosamente a la amenaza. «Mamá, vas a revertir esto ahora mismo», me dijo con una voz baja y controlada que me hizo recordar a su padre en sus peores momentos. «Vas a llamar a tu abogado y vas a hacer un testamento nuevo donde yo sea tu único heredero». «¿O qué?», le pregunté sintiendo una extraña calma ante su actitud amenazante. «¿Qué vas a hacer si no lo hago, Joel? ¿O vas a descubrir lo que significa estar realmente sola?», respondió acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. «¿Crees que alguien va a cuidarte cuando seas una anciana inválida? ¿Crees que vas a poder mantener esta casa cuando tengas 80 años y no puedas ni caminar?». Sus palabras eran como puñales, pero ya no me dolían como antes. La mujer que había soportado meses de humillaciones había muerto en los últimos 20 minutos. En su lugar había nacido alguien más fuerte, alguien que finalmente entendía su propio valor. «Prefiero morir sola en un asilo de ancianos que seguir viviendo como la esclava emocional de un hijo que me desprecia», le respondí con una serenidad que lo desconcertó. «Prefiero que extraños se lleven mi dinero a dárselo a alguien que me trata como basura». «Estás loca», volvió a gritar Estela. «Completamente loca, Joel. Haz algo. Tu madre ha perdido la razón». «No he perdido la razón», le contesté dirigiéndome hacia la puerta principal. «La he recuperado, y ahora les voy a pedir amablemente que salgan de mi casa». «No nos vamos a ir hasta que arregles esta locura», declaró Joel plantándose en medio de la sala como si fuera el dueño del lugar. «Entonces tendré que llamar a la policía para que les expliquen el concepto de violación de domicilio», le respondí dirigiéndome hacia el teléfono. «No te atrevas», me gritó, arrebatándome el auricular de la mano con una violencia que me asustó. Por primera vez en esta confrontación sentí un destello de miedo real. El hombre que estaba frente a mí ya no era mi hijo, era un extraño desesperado, capaz de cualquier cosa para proteger lo que consideraba suyo. «Devuélveme ese teléfono», le dije tratando de mantener la voz firme. «No hasta que entres en razón», respondió sosteniendo el aparato fuera de mi alcance. «Vas a sentarte. Vas a calmarte y vamos a hablar de esto como adultos civilizados». Como adultos civilizados, me reí sintiendo una histeria que bordeaba la locura. «¿Tú me vas a enseñar a mí sobre ser civilizada?»,
El hombre que acaba de arrebatarle el teléfono a su madre de 66 años. «Es por tu propio bien», gritó, y en ese momento vi completamente la influencia de Estela en él. Esas eran palabras que ella había usado conmigo muchas veces, siempre justificando sus crueldades como actos de amor duro. «Mi propio bien», repetí, sintiendo como la última fibra de amor maternal se rompía definitivamente en mi pecho. «Durante 30 años, todo lo que has hecho en contra mía ha sido por mi propio bien. Casarte con una mujer que me odia fue por mi propio bien. Abandonarme cuando estaba enferma fue por mi propio bien. Humillarme en mi propia casa es por mi propio bien». Estela se acercó a nosotros con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. «Raquel, querida, sé que estás dolida, pero tienes que entender que Joel solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti». «Todos...» La miré con una incredulidad que rayaba en lo cómico. «Tú quieres lo mejor para mí, la mujer que pasó 2 años envenenando a mi hijo contra mí, la mujer que me dijo que era una anciana dramática que necesitaba crecer». Eso fue solo frustración del momento. Mintió patéticamente. «Sabes que te apreciamos mucho». «Me aprecian», repetí sus palabras como si fueran un chiste especialmente gracioso. «Me aprecian tanto que mi hijo no me habló durante 2 semanas cuando estuve enferma. Me aprecian tanto que vienen a mi casa a exigirme que revierta una decisión que tomé sobre mi propio dinero». Joel se acercó más, todavía sosteniendo el teléfono fuera de mi alcance. «Mamá, escúchame bien. Vas a hacer un testamento nuevo. Vas a dejarme esta casa y tus ahorros y vamos a olvidarnos de esta conversación ridícula». «Oh», volví a preguntarle, pero esta vez con una sonrisa que lo perturbó visiblemente. «¿O vas a descubrir lo que es estar completamente sola?». Me amenazó. «Sin hijo, sin dinero, sin nadie que se preocupe por ti». «Joel», le dije, acercándome a él hasta que nuestros rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. «Ya estoy completamente sola. Ya descubrí lo que es tener un hijo que no se preocupa por mí. La diferencia es que ahora, finalmente, he decidido hacer algo al respecto». Algo en mi tono debe haberlo alarmado porque, por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, vi incertidumbre en sus ojos. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que ustedes dos van a salir de mi casa ahora mismo y no van a volver nunca más. Quiero decir que voy a cambiar las cerraduras mañana mismo. Quiero decir que voy a hacer un testamento nuevo, donde todo mi dinero vaya a organizaciones benéficas que ayuden a madres solteras, para que ninguna otra mujer cometa el error de sacrificarlo todo por un hijo malagradecido». «¡No puedes hacer eso!», gritaron los dos al unísono como un coro de codicia y desesperación. «Puedo y lo voy a hacer», les aseguré. «Y si se les ocurre volver a molestarme, voy a llamar a la policía y les voy a contar exactamente qué clase de personas son. Les voy a contar cómo trataron a una mujer mayor, cómo la amenazaron en su propia casa, cómo le arrebataron el teléfono cuando trató de pedir ayuda». Joel me miró durante un largo momento y, por un instante, pensé que tal vez finalmente iba a reaccionar como el hijo que había criado. Pensé que iba a devolverme el teléfono, que iba a disculparse, que iba a recordar quién era yo para él. En lugar de eso, arrojó el teléfono contra la pared con tanta fuerza que se hizo pedazos, llenando mi sala de plástico roto y cables destrozados. «Ahí tienes tu teléfono», me dijo con una sonrisa cruel que me heló la sangre. «A ver cómo llamas a la policía ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Los tres nos quedamos viendo los restos del teléfono esparcidos por el suelo, como si fuera una metáfora perfecta de lo que quedaba de nuestra relación familiar. «Joel», le dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, incluso para mí misma, «acabas de cruzar una línea que no tiene retorno». «Ah, sí», me desafió, inflando el pecho como un matón de barrio. «¿Y qué vas a hacer al respecto? Mamá, ya no tienes teléfono, ya no tienes a nadie que te ayude. Estás completamente a nuestra merced». Estela sonrió con satisfacción, claramente disfrutando del espectáculo de verme finalmente sometida y humillada como había planeado durante tanto tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Me quedé mirando los fragmentos del teléfono durante varios segundos, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de mí. Ya no era miedo lo que sentía, ni tristeza.
ni siquiera rabia. Era algo mucho más peligroso, una calma absoluta. La serenidad de alguien que finalmente ha visto la verdadera naturaleza de las personas que tiene enfrente. ¿Sabes qué, Joel?, le dije agachándome para recoger uno de los pedazos más grandes del teléfono destruido. Tienes razón, ya no tengo teléfono, ya no tengo a nadie que me ayude. Estoy completamente a tu merced. Su sonrisa se ensanchó, interpretando mis palabras como una rendición. Me alegra que finalmente entiendas la situación. Oh, la entiendo perfectamente. Continué sosteniendo el fragmento de plástico roto como si fuera una reliquia preciosa. Entiendo que mi propio hijo acaba de destruir mi única forma de comunicación con el mundo exterior. Entiendo que me está amenazando en mi propia casa. Entiendo que su esposa está aquí disfrutando cada segundo de mi humillación. Estela se acercó con esa expresión de triunfo que tanto había esperado mostrarme. Ahora tal vez pueda ser razonable. Raquel, hacer ese Nuevo Testamento es lo único inteligente que puedes hacer en esta situación. Tienes razón, le respondí, dejando caer el pedazo de teléfono. Es exactamente lo que voy a hacer. Los dos intercambiaron una mirada de satisfacción, creyendo que finalmente me habían quebrado. No tenían idea de que lo que acababa de quebrarse no era mi voluntad, sino las últimas cadenas que me ataban a ellos por amor. Perfecto, dijo Joel relajando los hombros. Sabía que ibas a entrar en razón. Mañana mismo vamos con el abogado y arreglamos todo esto. Mañana, repetí asintiendo lentamente. Claro, mañana. Y mientras tanto, añadió Estela con esa sonrisa venenosa, deberías reflexionar sobre cómo has estado comportándote últimamente. Un poco de humildad te vendría bien. Humildad, murmuré. Sí, definitivamente necesito más humildad. Joel se dirigió hacia la puerta, claramente satisfecho con el resultado de su intimidación. Nos vamos ahora, pero mañana temprano venimos por ti, y más te vale que estés lista para cooperar. Por supuesto, les aseguré siguiéndolos hacia la salida. Estaré completamente lista. Estela se detuvo en el umbral y me miró con esa condescendencia que tanto había perfeccionado. Raquel, sé que esto ha sido difícil para ti, pero algún día nos vas a agradecer por haberte abierto los ojos. A veces el amor duro es el único que funciona. Amor duro, repetí sus palabras. Sí, definitivamente necesito aprender más sobre el amor duro. Se fueron sin despedirse, dejándome sola en mi casa con los restos de mi teléfono y algo mucho más importante, la claridad absoluta sobre quiénes eran realmente las personas que acababan de salir por mi puerta. Esperé hasta escuchar el sonido de su coche alejándose antes de moverme. Entonces, con una calma que me sorprendió, fui hasta mi habitación y saqué de debajo del colchón el teléfono móvil que había comprado en secreto 3 meses atrás. Después de darme cuenta de que necesitaba tener una forma de comunicación que Joel no conociera, marqué el número de doña Carmela. Carmela, soy Raquel. ¿Podrías venir a mi casa? Necesito tu ayuda con algo urgente. 20 minutos después, doña Carmela estaba sentada en mi sala viendo los restos del teléfono con una expresión de horror absoluto. Raquel, esto es muy grave. Tu propio hijo te amenazó y destruyó tu teléfono. Tenemos que llamar a la policía. No, le dije sirviéndole una taza de té con manos perfectamente firmes. Todavía no. ¿Cómo que no? Esto es violencia doméstica. Es intimidación. No puedes permitir que te traten así. No lo voy a permitir, le aseguré. Pero voy a manejarlo a mi manera. Doña Carmela me estudió con esos ojos sabios que tenía, tratando de entender qué estaba pensando. ¿Qué tienes en mente? Ellos creen que me han quebrado. Le expliqué sintiendo una sonrisa extraña formándose en mis labios. Creen que mañana voy a ir como una oveja obediente a hacer un testamento nuevo donde les deje todo mi dinero. ¿Y no vas a hacerlo? Oh, sí que voy a hacerlo, le dije, y mi sonrisa se ensanchó. Pero no va a ser el testamento que ellos esperan. Le expliqué mi plan a doña Carmela, quien al principio trató de disuadirme, insistiendo en que era demasiado arriesgado. Pero cuando le conté todos los detalles de cómo me habían tratado durante los últimos meses, cuando vio los restos del teléfono y entendió realmente lo que había pasado esa tarde, su expresión cambió completamente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó finalmente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Le respondí. Durante 30 años he permitido que me traten mal por miedo a perder el amor de mi hijo.
Pero hoy me di cuenta de que ese amor se perdió hace mucho tiempo. Lo que queda no es amor, es costumbre, comodidad y codicia. Doña Carmela asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mi testigo, le dije. Necesito que veas exactamente cómo se comportan conmigo, para que cuando todo termine puedas testificar sobre lo que realmente pasó. Esa noche no pude dormir, pero no era por miedo o ansiedad, era por la extraña sensación de libertad que estaba experimentando. Por primera vez en décadas iba a tomar el control total de mi vida. Iba a demostrarles a Joel y Estela que habían subestimado completamente a la mujer que creían haber domesticado. A las 6 de la mañana siguiente, llamé al abogado que había redactado mi testamento original, el señor Alberto García, un hombre de 62 años con quien había desarrollado una amistad respetuosa a lo largo de los años. Alberto, necesito tu ayuda urgentemente, le dije, explicándole brevemente la situación. Necesito que vengas a mi casa esta misma mañana antes de que lleguen Joel y Estela. Por supuesto, Raquel, me respondió con la voz preocupada. Estaré allí en 1 hora. Mientras esperaba, comencé a preparar todo lo que necesitaría. Primero, llamé a Fernando Aguilar, mi vecino de 45 años que trabajaba como periodista de investigación para El Levante, uno de los periódicos más importantes de Valencia. Fernando, tengo una historia que podría interesarte, le dije cuando atendió mi llamada. Es sobre abuso financiero a personas mayores, un caso bastante personal. Fernando había hecho varios reportajes sobre temas similares y sabía que entendería inmediatamente la importancia de lo que le estaba contando. Cuéntame más, Raquel, me pidió, y pude escuchar el interés profesional en su voz. Le expliqué la situación, sin entrar en demasiados detalles, pero dejándole claro que tenía pruebas de todo. ¿Estarías dispuesto a ayudarme a documentar lo que está pasando? Necesito que alguien con credibilidad sea testigo de lo que ocurrirá hoy. Absolutamente, respondió sin dudar. ¿A qué hora necesitas que esté allí? A las 10, pero no quiero que ellos te vean. Tengo una idea de cómo podemos hacer esto. A las 8 en punto, el señor García llegó a mi casa con su maletín de cuero y una expresión de determinación profesional. ¿Estás segura de estos cambios? Raquel me preguntó después de revisar las nuevas instrucciones que le había dado. Son bastante drásticos. Completamente segura. Le confirmé firmando cada página con una determinación que hacía años no sentía. Y quiero que quede absolutamente claro que estoy tomando estas decisiones en pleno uso de mis facultades mentales, sin coerción de ningún tipo. ¿Entendido? Los documentos quedarán archivados inmediatamente. Mientras el señor García se ocupaba del papeleo, yo bajé al sótano para preparar la otra parte de mi plan. Durante meses había estado documentando meticulosamente cada interacción con Joel y Estela. Tenía fotografías, grabaciones, copias de mensajes de texto, todo lo que pudiera demostrar cómo me habían tratado. Ahora, con la ayuda de doña Carmela, comencé a organizarlo todo en las paredes del sótano, creando un mural de evidencias que ningún tribunal podría ignorar. Mira esto, le dije a doña Carmela, mostrándole una grabación donde Estela hablaba despectivamente de mí cuando pensaba que no podía oírla. Y esto, añadí, señalando las fotografías de los moretones que me habían quedado cuando Joel me había empujado durante una discusión meses atrás. Dios mío, Raquel, murmuró doña Carmela, horrorizada. No tenía idea de que las cosas habían llegado a este punto. Nadie lo sabía, le confesé. Me daba demasiada vergüenza admitir que mi propio hijo, al que había dado todo, me trataba así. A las 9, Fernando llegó discretamente por la puerta trasera y se unió a nosotros en el sótano. Sus ojos se agrandaron al ver el mural de evidencias que habíamos creado. Esto es impresionante, dijo, acercándose para examinar algunos de los documentos. Has sido increíblemente meticulosa, Raquel. Tuve que serlo, le respondí. Sabía que algún día llegaría a esto. Les expliqué a ambos exactamente qué papel quería que jugaran en mi plan. Fernando instaló una pequeña cámara discreta en un rincón del sótano, mientras que doña Carmela se prepararía para llamar a la policía en el momento preciso. ¿Y si se ponen violentos?, preguntó doña Carmela, preocupada. Por eso está la cámara, le respondí con calma.
Y por eso ustedes estarán aquí como testigos. No pueden hacer nada si saben que están siendo observados. A las 10 en punto, tal como habían prometido, escuché el coche de Joel estacionándose frente a mi casa. Doña Carmela se escondió en la cocina, desde donde podía escuchar todo lo que pasara en la sala. Fernando estaba en el sótano, listo para activar la cámara. Mi teléfono celular estaba grabando, oculto entre los cojines del sofá. Respiré hondo, preparándome mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Ya no era la madre sumisa y complaciente que había sido durante décadas. Era una mujer que finalmente había encontrado su valor y su voz, y que no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propio hijo, la volviera a tratar como menos que eso. Abrí la puerta antes de que tocaran, con una expresión de resignación perfectamente actuada. «Buenos días», les dije con voz sumisa. «Los estaba esperando». Joel entró con esa arrogancia de conquistador que había mostrado la noche anterior. «Perfecto. Veo que una noche de reflexión te sirvió para entender las cosas». «Sí», murmuré manteniendo la mirada baja. «Entendí perfectamente. Estela me estudió con desconfianza, como si intuyera que algo no estaba completamente bien. Pero la actuación de mujer derrotada que estaba interpretando parecía convencerla». «¿Ya llamaste al abogado?», me preguntó Joel. «Ya vino», les informé. «El Nuevo Testamento ya está hecho». Los dos intercambiaron una mirada de triunfo absoluto. ¿Habían ganado? ¿O eso creían? «Excelente», dijo Estela, sentándose en mi sofá como si fuera la dueña de la casa. «¿Y qué dice exactamente?» Les mostré una copia del documento, viendo cómo sus ojos se iluminaban al leer las primeras líneas. Lo que no sabían era que lo que tenían en sus manos era una copia falsa, preparada específicamente para este momento. «Perfecto», murmuró Joel leyendo sobre su herencia completa. «Sabía que ibas a entrar en razón». «Sí», le dije, sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Entré completamente en razón». «Ahora que esto está resuelto», dijo Estela, guardando la copia falsa del testamento en su bolso como si fuera un trofeo. «Necesitamos hablar sobre algunos otros asuntos prácticos». «¿Qué clase de asuntos?», pregunté, manteniendo perfectamente mi actuación de mujer sumisa y derrotada. «Bueno», intervino Joel acomodándose en el sillón como si fuera el nuevo dueño de la casa. «Ahora que sabemos que eventualmente esta propiedad será nuestra, Estela y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad». «Apropiado para mi edad», repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas, pero manteniendo la voz calmada. «Sí, mamá. Un lugar donde puedas recibir el cuidado que necesitas. Una residencia para personas mayores. Tal vez. Algo con personal médico disponible las 24 horas», Estela asintió con entusiasmo. «Hemos estado investigando algunas opciones muy buenas, lugares donde podrás socializar con gente de tu edad, donde no tendrás que preocuparte por mantener esta casa grande». «Entiendo», murmuré apretando los puños detrás de mi espalda. «¿Y cuándo tendría que hacer esta transición?» «Bueno», dijo Joel intercambiando otra mirada cómplice con su esposa. «En realidad pensábamos que mientras más pronto, mejor. Esta casa necesita algunas remodelaciones importantes y vamos a venderla por el precio que vale realmente». Los miré con fingida confusión. «Pero pensé que la querían para ustedes». «Oh, no», respondió Estela con una risa que me hizo rechinar los dientes. «Esta casa está demasiado vieja, demasiado pequeña para nuestras necesidades, pero el terreno es excelente, muy bien ubicado, con las remodelaciones correctas, o mejor aún, demoliéndola y construyendo algo moderno. Podríamos obtener casi 400.000 euros. Ahí estaba, la verdad completa y despiadada. No solo querían echarme de mi propia casa, sino que planeaban borrar cada rastro de la vida que había construido ahí, cada recuerdo de los años que había pasado criando a mi hijo entre estas paredes. 400.000 euros, repetí lentamente. «Es mucho dinero». «Exactamente», confirmó Joel. «Y con tus ahorros, que según el testamento ascienden a 50.000 euros, estaríamos hablando de casi $500.000. Es suficiente para que Estela y yo compremos la casa de nuestros sueños en el mejor barrio de Valencia». «La casa de su sueño», murmuré sintiendo como cada palabra era como una bofetada. «Y yo»,
¿Dónde encajo en estos sueños? Tú vas a estar perfectamente cuidada en la residencia, me aseguró Estela con esa condescendencia que tanto había perfeccionado. Vas a tener todo lo que necesitas: comida, techo, atención médica. ¿Qué más puede pedir una mujer de tu edad? ¿Qué más puede pedir? Tal vez respeto, tal vez agradecimiento, tal vez que el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida no me tratara como un mueble viejo del que hay que deshacerse. ¿Y cuándo estaría todo esto listo?, les pregunté, todavía manteniendo mi actuación. En realidad, dijo Joel mirando a su esposa como pidiendo permiso para continuar, ya hemos hecho algunas llamadas. Hay una residencia muy buena a las afueras de la ciudad que tiene disponibilidad inmediata. Podríamos llevarte mañana mismo para que la conozcas. La velocidad con la que habían organizado mi destierro me dejó sin aliento. ¿No es un poco precipitado? Mamás, me dijo Joel con esa paciencia forzada que se usa con los niños difíciles. Mientras más tiempo esperemos, más difícil va a ser para ti adaptarte. Es mejor hacer el cambio rápidamente. Como arrancar una curita. ¿Como arrancar una curita? Esa era la metáfora que mi hijo había elegido para describir el momento en que me desarraigaría de mi hogar, de mis recuerdos, de todo lo que había sido mi mundo durante 4 décadas. Además, añadió Estela, ya hemos contactado a algunos contratistas para que vengan a evaluar la propiedad. Uno de ellos puede venir la próxima semana, pero necesitamos que la casa esté disponible. Disponible, repetí, sintiendo adentro de mí una calma helada que precedía a la tormenta. Exactamente, confirmó Estela con una sonrisa que no trataba de ocultar su satisfacción. Me quedé en silencio durante varios minutos, fingiendo procesar toda la información que me habían dado. En realidad, estaba saboreando cada segundo de esta conversación, grabando cada palabra cruel, cada plan despiadado, cada muestra de la codicia y el desprecio que habían estado ocultando detrás de sus máscaras de preocupación filial. ¿Sabes qué?, les dije finalmente, levantándome del sofá con movimientos deliberadamente lentos. Creo que tienen razón. Creo que es hora de que acepte la realidad de mi situación. Los dos se relajaron visiblemente, interpretando mis palabras como la rendición total que habían estado buscando. Me alegra escucharte decir eso, dijo Joel también poniéndose de pie. Sé que es difícil, pero al final vas a ser más feliz así. Más feliz, asentí. Sí, definitivamente voy a ser más feliz. Entonces, ¿mañana vamos a ver la residencia?, preguntó Estela, ya sacando su teléfono para hacer algún tipo de arreglo. Mañana, confirmé. Pero antes hay algo que necesito mostrarles. Algo importante que encontré cuando estaba organizando mis cosas para la mudanza. ¿Qué es?, preguntó Joel con súbito interés. Está en el sótano, les expliqué dirigiéndome hacia la puerta que daba a las escaleras. Es algo que perteneció a tu abuelo, algo que pensé que te gustaría tener como recuerdo de familia. La curiosidad pudo más que cualquier precaución que pudieran haber tenido. Los dos me siguieron hacia el sótano, bajando las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. El sótano de mi casa era un lugar que Joel había evitado durante años. Desde niño le tenía un miedo irracional a los espacios cerrados y oscuros, y de adulto simplemente había decidido que no tenía razones para bajar ahí. Lo que no sabía era que yo había convertido ese espacio en mi santuario privado, el lugar donde guardaba todos mis recuerdos más preciados y algunos otros elementos que había ido acumulando durante meses. Está un poco oscuro, les dije, encendiendo la luz de la escalera, pero dejando el resto del sótano en penumbras. Tengan cuidado donde pisan. Llegamos al pie de las escaleras y encendí la luz principal. El sótano se iluminó revelando lo que había estado preparando durante meses sin que ellos lo supieran. ¿Qué es todo esto?, preguntó Estela, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y alarma. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y recortes de periódicos, pero no eran recuerdos familiares normales. Eran evidencias. Fotografías de los moretones que me habían quedado después de las veces que Joel me había empujado durante nuestras discusiones. Copias de los estados de cuenta bancarios que mostraban todos los préstamos que nunca me había devuelto. Grabaciones de conversaciones donde él y Estela hablaban despectivamente de mí pensando que yo no los escuchaba. Esto es mi archivo,
Les expliqué con una calma que contrastaba brutalmente con la expresión de pánico creciente en sus rostros. Todo lo que han hecho, todo lo que han dicho, todo lo que han planeado, todo está aquí. Joel se acercó a una de las paredes, leyendo algunos de los documentos con una palidez que me dio una satisfacción inmensa. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué documenté todo? Terminé su pregunta, porque sabía que eventualmente iba a necesitar pruebas de quiénes son realmente ustedes dos. Estela había encontrado las transcripciones de algunas de sus conversaciones telefónicas más crueles, conversaciones que había grabado secretamente durante los últimos meses. «Esto es ilegal», gritó sosteniendo los papeles con manos temblorosas. «No puedes grabar conversaciones privadas». «En realidad sí puedo», le informé. «En mi propia casa tengo derecho a grabar cualquier conversación». Y considerando que estaba documentando abuso emocional y financiero, cualquier tribunal lo consideraría completamente justificado. El silencio en el sótano era ensordecedor. Joel y Estela se movían entre las paredes cubiertas de evidencias como zombies, leyendo transcripciones de conversaciones donde habían planeado mi futuro sin consultarme, viendo fotografías que documentaban cada humillación, cada momento de desprecio que me habían hecho sufrir. «Esto de aquí», les dije, señalando hacia una sección particular de la pared, «son todas las veces que me pidieron dinero prestado y nunca me devolvieron ni un céntimo. En total me deben 47,000 euros. Joel se acercó a los documentos con la cara cada vez más pálida. «Mamá, esos no eran préstamos, eran ayudas familiares». «¿Ayudas familiares?». Me reí con una amargura que me salía del alma. «Es así como llamas ahora al robo, porque aquí tengo grabaciones tuyas prometiéndome que me ibas a devolver cada céntimo». Estela había encontrado las fotografías más comprometedoras, imágenes de ella revisando mis cajones sin permiso durante sus visitas. Documentos que probaban que había estado investigando el valor de mi propiedad sin que yo lo supiera. Incluso capturas de pantalla de sus mensajes de texto burlándose de mí con sus amigas. «¿Cómo conseguiste esto?», me preguntó con una voz que temblaba de pura rabia. «Tu error, querida Estela, fue subestimar completamente a la anciana dramática que creías haber domesticado», le respondí. «Resulta que esta anciana aprendió a usar cámaras de seguridad, aplicaciones de grabación y muchas otras herramientas modernas durante los meses que ustedes pensaban que estaba perdiendo la razón. En el centro del sótano había una mesa con algo que ninguno de los dos había notado hasta ese momento, una computadora portátil abierta con una llamada de video activa. «¿Qué es eso?», preguntó Joel acercándose a la pantalla. «Ah, eso», dije con una sonrisa que me salía del corazón. «Es mi seguro de vida. Durante los últimos 20 minutos, todo lo que hemos hablado arriba y aquí abajo ha sido transmitido en vivo a varias personas muy importantes». La pantalla mostraba múltiples ventanas de video el señor García, mi abogado especialista en abuso de ancianos, doña Carmela desde mi cocina, y para mi máxima satisfacción, Fernando Aguilar, el periodista de investigación de El Levante. «Raquel», exclamó el señor García desde la pantalla. «¿Estás bien? ¿Necesitas que llamemos a la policía?». «Estoy perfectamente bien», le respondí sin dejar de mirar las caras de horror absoluto de Joel y Estela. «De hecho, nunca me he sentido mejor». «¡Apaga eso!», gritó Estela lanzándose hacia la computadora, pero yo fui más rápida y la cerré antes de que pudiera alcanzarla. «Demasiado tarde», le informé. «Todo ya está grabado y guardado en múltiples ubicaciones. Sus planes para meterme en una residencia, sus comentarios sobre demoler mi casa, su confesión sobre los 400,000 euros que esperan ganar con mi propiedad. Todo». Joel se dejó caer en una silla vieja que tenía en el sótano con la cabeza entre las manos. «Mamá, ¿qué has hecho?». «Lo que debería haber hecho hace meses, protegerme de ustedes dos». «No puedes usar nada de esto», gritó Estela, agitando los papeles que había estado leyendo. «Son conversaciones privadas. Es invasión a la privacidad. Querida», le dije con una paciencia infinita, «documentar abuso no es invasión a la privacidad. Es supervivencia». Me dirigí hacia otra sección de la pared donde tenía colgado algo que los llenó de un terror aún mayor, copias de documentos legales recientes. «Estos de aquí son particularmente interesantes», continué.
Son las demandas que voy a presentar la próxima semana. Una por abuso financiero de ancianos, otra por intimidación y amenazas. Y esta última por daños a la propiedad por el teléfono que destruiste ayer. «¡Estás loca!», gritó Joel poniéndose de pie bruscamente. «Soy tu hijo. No puedes demandar a tu propio hijo». «Mi hijo». Lo miré con una frialdad que lo hizo retroceder. «Mi hijo murió hace meses, Joel. La persona que está parada frente a mí es un extraño que me amenaza, que destruye mis cosas, que planea robar mi herencia y meterme en un asilo contra mi voluntad». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de justicia, de una satisfacción que había estado esperando sentir durante demasiado tiempo. Pero eso no es todo. Continué dirigiéndome hacia el documento más importante de todos. Esto de aquí es mi favorito. Les mostré una copia del testamento real, el que había firmado esa mañana con el señor García. ¿Recuerdan el testamento que les mostré arriba? Era falso. Este es el real. Joel arrebató el documento de mis manos, leyéndolo con una desesperación que me dio más placer del que había sentido en años. «No puede ser», murmuró leyendo línea por línea. «No puedes haber hecho esto». «¿Qué dice?», preguntó Estela, tratando de leer por encima del hombro de su esposo. «Dice», le informé con una sonrisa radiante, «que toda mi propiedad y mis ahorros van a ir a una fundación para madres solteras que luchan por darles educación a sus hijos. Dice que ni un solo céntimo va a ir a parar a las manos de personas que tratan a los ancianos como basura». Estela se puso completamente pálida. «No puedes hacer eso, somos tu familia». «¿Mi familia?», me reí hasta que me dolieron las costillas. «Mi familia no me amenaza. Mi familia no planea meterme en una residencia para poder vender mi casa. Mi familia no destruye mis cosas cuando no consiguen lo que quieren». «Mamá, por favor», suplicó Joel, y por primera vez en meses vi algo que se parecía al hijo que había criado. «Sabía que habíamos estado difíciles contigo, pero no sabía que te sentías así». «¿No sabías?», le arrebaté el testamento de las manos. «¿No sabías cuando me colgaste el teléfono mientras tenía fiebre? ¿No sabías cuando permitiste que tu esposa me insultara en mi propia casa? ¿No sabías cuando me amenazaste con dejarme completamente sola si no hacía lo que querían? Yo solo estaba frustrado», balbuceó. «No quería decir esas cosas, pero las dijiste, y las sentías, y durante meses me trataron como si fuera una molestia que tenían que tolerar hasta que finalmente pudieran deshacerse de mí». Estela había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pura rabia y frustración por ver su plan perfecto desmoronarse frente a sus ojos. «Esto no va a quedar así», gritó. «Vamos a impugnar ese testamento, vamos a demostrar que no estás en tus cabales». «Adelante», le dije, acercándome a ella hasta que quedamos cara a cara. «Intenten probar que no estoy en mis cabales. Intenten explicarle a un juez por qué una mujer que documentó meticulosamente meses de abuso y negligencia no tiene derecho a decidir qué hacer con su propio dinero». El silencio que siguió fue absoluto. Los dos finalmente entendían que habían perdido, que su codicia y su crueldad habían sido su perdición. «Además», añadí dirigiéndome hacia las escaleras, «olvidan que todo esto va a salir publicado en el periódico la próxima semana. Fernando ya tiene todo el material que necesita para escribir un artículo muy interesante sobre abuso de ancianos en familias de clase media, sus nombres, sus fotografías, sus propias palabras describiendo sus planes para mí». «No puedes hacer eso», gritó Joel siguiéndome hacia las escaleras. «Eso va a arruinar mi carrera». «Debiste pensar en eso antes de amenazar a tu madre», le respondí sin voltear a mirarlo. Llegamos a la planta principal de la casa, donde doña Carmela nos estaba esperando con una expresión de satisfacción absoluta en el rostro. «¿Cómo salió todo?», me preguntó, aunque la expresión devastada de Joel y Estela ya le había dado la respuesta. «Perfectamente», le respondí. «Creo que nuestros invitados ya están listos para irse». Joel y Estela se quedaron parados en mi sala como estatuas, procesando la magnitud de lo que acababa de pasarles. Toda su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación que me habría dado lástima si no hubiera estado saboreando cada segundo de su destrucción. «Mamá», me dijo Joel con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niño,
Tiene que haber una forma de arreglar esto. Somos familia. Podemos encontrar una solución. ¿Una solución? Lo miré con una calma que contrastaba brutalmente con su pánico. La única solución que existía era que me trataras como a un ser humano. Esa oportunidad la tuviste durante meses y la desperdiciaste cada día. Estela había comenzado a caminar en círculos, murmurando para sí misma sobre abogados y recursos legales, completamente incapaz de aceptar que habían sido derrotados por la anciana dramática que tanto habían subestimado. «Raquel», me dijo finalmente tratando de recuperar algo de su compostura anterior. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto es demasiado extremo. Estás destruyendo a tu propia familia». «Yo no destruí nada», le respondí. «Ustedes destruyeron esta familia el día que decidieron que mi amor era una carga y mi dinero era su derecho. Yo solo estoy documentando la destrucción que ya habían causado». Doña Carmela se acercó a mí y me puso una mano protectora en el hombro. «Raquel, creo que es hora de que se vayan. La policía viene en camino para tomar la denuncia formal sobre la intimidación y el teléfono roto». La policía Joel palideció aún más. «Mamá, por favor, no hagas esto. Mi trabajo, mi reputación, todo va a quedar arruinado». «¿Tu reputación?», repetí sus palabras con una incredulidad genuina. «Hasta el final. Lo único que te importa es tu reputación, no el dolor que me causaste, no los años que perdí amándote incondicionalmente, solo tu preciosa reputación». «No es solo eso», gritó, y por un momento vi un destello del temperamento violento que había mostrado el día anterior. «Es mi vida entera, mi carrera, todo por lo que he trabajado». «Todo por lo que has trabajado», murmuré acercándome a la ventana donde podía ver las luces de la patrulla policial acercándose por la calle. «Te refieres a la carrera que pagué con mis ahorros, al trabajo que conseguiste gracias a la educación que financié trabajando dobles turnos». El sonido de la sirena se hizo más fuerte, y tanto Joel como Estela se dirigieron instintivamente hacia la puerta como animales asustados buscando una escapatoria. «No se vayan todavía», les dije con una sonrisa que debe haber sido aterradora. «Quiero que se queden para conocer a los oficiales. Quiero que expliquen personalmente por qué pensaron que amenazar a una mujer de 66 años era una buena idea». Los policías tocaron la puerta exactamente a las 3 de la tarde. 2 oficiales jóvenes que escucharon mi historia con una seriedad que me llenó de satisfacción. Doña Carmela corroboró todo lo que había presenciado, y las grabaciones de audio que había hecho fueron aceptadas como evidencia preliminar. «Señora Romero», me dijo uno de los oficiales después de tomar toda la información, ¿quiere presentar cargos formales contra su hijo y su nuera? Miré a Joel, que estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Por un segundo, solo un segundo, sentí un destello del amor maternal que había definido mi vida durante tantos años. Entonces recordé sus palabras del día anterior. «Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí». Recordé la sonrisa cruel con la que había destruido mi teléfono. Recordé los planes que habían hecho para meterme en una residencia sin consultarme. «Sí», le respondí al oficial con una voz firme. «Quiero presentar cargos formales». El proceso legal que siguió fue exactamente tan devastador como había esperado. El Levante cubrió la historia con gran detalle, especialmente después de que Fernando publicara su artículo investigativo titulado «El precio de la ingratitud cuando los hijos se convierten en predadores». La empresa constructora donde trabajaba Joel lo despidió después de que el escándalo llegara a sus supervisores. Estela perdió su posición en la clínica Mediterráneo cuando los administradores decidieron que una persona involucrada en abuso de ancianos no era apropiada para un ambiente médico. Pero lo que más satisfacción me dio no fue su ruina profesional, sino algo mucho más simple y personal. Joel ya no tenía poder sobre mí. Ya no tenía que temer sus visitas, sus exigencias, sus desprecios. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando me trataba como basura. Era libre, completamente libre por primera vez en décadas. Las semanas que siguieron a la denuncia fueron un tiempo de profunda transformación para mí. Con la ayuda de doña Carmela y algunos otros vecinos que se habían enterado de mi situación, comencé a redescubrir quién era yo más allá de ser la madre de Joel.
Una tarde, mientras ordenaba algunas fotografías viejas, encontré una imagen que no había visto en años yo a los 18 años. Recién llegada a Valencia desde mi pueblo, con un vestido de flores y una sonrisa que irradiaba esperanza y determinación. La chica de esa foto tenía sueños propios, ambiciones que iban más allá de la maternidad, una chispa en los ojos que hablaba de deseos no cumplidos. «Mírate», me dijo doña Carmela cuando le mostré la fotografía. «Eras hermosa, Raquel, y lo sigues siendo». «Era otra persona», le respondí con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Una persona que fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por la madre abnegada que pensaba que tenía que ser. «Nunca es tarde para recuperar algo de esa chica», me aseguró doña Carmela con una sabiduría que solo da la edad. «Quizá no puedas volver a tener 18 años, pero sí puedes recordar qué te hacía feliz entonces y buscar algo de esa felicidad ahora». Sus palabras me resonaron profundamente. ¿Qué me hacía feliz antes de que mi vida se redujera a satisfacer las necesidades de Joel? Recordé que me gustaba bailar, que soñaba con viajar, que disfrutaba de la jardinería y la lectura. Actividades simples que había abandonado porque siempre había algo más urgente relacionado con mi hijo, con una determinación que me sorprendió a mí misma. Comencé a hacer pequeños cambios en mi rutina. Me inscribí en clases de baile para mayores en el centro comunitario del barrio. Empecé a cuidar con más dedicación el pequeño jardín de mi patio trasero. Me uní a un club de lectura que se reunía todos los jueves en la biblioteca municipal. El señor García, mi abogado, no solo me ayudó con los aspectos legales de mi situación, sino que se convirtió en un valioso consejero para reorganizar mis finanzas. Con su ayuda, recuperé parte del dinero que Joel me había tomado prestado a lo largo de los años y establecí un plan financiero que me permitiría vivir cómodamente durante el resto de mi vida. «Tus finanzas están en mejor estado de lo que pensabas, Raquel», me dijo durante una de nuestras reuniones. «Has sido siempre una mujer ahorradora y prudente. Con una gestión adecuada, no solo tendrás suficiente para vivir bien, sino que podrás dejar un legado importante a esa fundación para madres solteras que mencionaste». La idea de ese legado comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Y si no esperaba a morir para empezar a ayudar a otras mujeres como yo? ¿Y si usaba parte de mis ahorros para crear algo que pudiera ver con mis propios ojos? Fue así como nació la idea de Manos de Madre, un pequeño taller donde mujeres como yo, con habilidades en costura y artesanía, podrían enseñar su oficio a madres jóvenes que estaban luchando por salir adelante. No solo les ofreceríamos formación profesional, sino también consejos prácticos y apoyo emocional. Fernando, el periodista que había ayudado a exponer el abuso de Joel y Estela, quedó tan impresionado con mi iniciativa que escribió un artículo sobre ella. De víctima a inspiración, cómo una mujer de 66 años transformó su dolor en esperanza para otras madres. Tituló su reportaje, que fue publicado en la sección de Sociedad de El Levante. El artículo generó una respuesta increíble. Recibí llamadas y mensajes de apoyo de toda Valencia. Varias empresas textiles ofrecieron donaciones de materiales. Una fundación local nos cedió un espacio para establecer el taller. Y lo más conmovedor, docenas de mujeres, tanto mayores con habilidades para enseñar como jóvenes que necesitaban aprender, se pusieron en contacto conmigo para participar en el proyecto. Nunca imaginé que algo así podría suceder. Le confesé a doña Carmela una tarde mientras tomábamos café en mi jardín, ahora florecido con rosales y jazmines. «De repente tengo un propósito, algo que va más allá de ser la madre de Joel». «Siempre fuiste más que la madre de Joel», me respondió con firmeza. «Solo que te habías olvidado de ello, y ahora no solo lo has recordado tú, sino que estás ayudando a otras mujeres a no cometer el mismo error». Mientras Manos de Madre comenzaba a tomar forma, mi vida social también florecía. Las clases de baile me habían presentado a un grupo de mujeres y hombres de mi edad que, como yo, estaban redescubriendo la alegría de vivir en esta etapa de la vida. El club de lectura me había conectado con personas que compartían mi amor por los libros y las ideas. Y mi trabajo en el taller me había puesto en contacto con mujeres de todas las edades, cuyas experiencias e historias enriquecían mi vida cada día. Una tarde de domingo,
Casi 6 meses después de la confrontación con Joel, estaba sentada en la Plaza de la Virgen disfrutando del sol primaveral, cuando vi una figura familiar acercándose a mí. Era Victoria, la madre de Estela, aquella mujer que había reído cruelmente sobre la idea de alejar a Joel de mí el día de la boda. «Raquel», me dijo con una voz que trataba de sonar segura pero temblaba ligeramente. «¿Puedo sentarme un momento?» La miré con sorpresa. De todas las personas que esperaba ver ese día, Victoria era la última. «Adelante», le dije, señalando el espacio vacío a mi lado en el banco. Se sentó con rigidez, manteniendo una distancia prudente, como si temiera que la cercanía física pudiera contaminarla de alguna manera. «He venido a hablar sobre Joel y Estela», comenzó sin preámbulos. «Las cosas no están bien para ellos. Raquel, han perdido sus trabajos, su reputación está por los suelos, y ahora están a punto de perder su casa porque no pueden pagar la hipoteca. Lo siento por ellos», le respondí con sinceridad, «pero no veo en qué puedo ayudarles». «Podrías retirar los cargos», sugirió, dejando entrever el verdadero motivo de su visita. «Podrías decir que todo fue un malentendido, que estabas confundida por tu edad». La miré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, esta mujer seguía considerándome una tonta que podía ser manipulada. «Victoria», le dije con una calma que la hizo tensarse visiblemente. «¿Realmente crees que voy a hacerme pasar por senil para salvar a las personas que intentaron despojarme de todo lo que tenía? Las personas que me amenazaron, me insultaron y planeaban meterme en un asilo contra mi voluntad. Son tu familia, Raquel», insistió con un tono de reproche. «No, no lo son», respondí firmemente. «La familia no te trata como ellos me trataron. La familia te respeta, te valora, te protege. Lo que Joel y Estela hicieron no fue un malentendido ni un momento de frustración. Fue un plan calculado, ejecutado durante meses». Victoria abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto de la mano. «Y antes de que sigas, déjame recordarte que tengo pruebas de todo, incluida la conversación que tú y Estela tuvieron en mi jardín el día de la boda, donde hablaban de establecer límites claros y te reías de la idea de una suegra entrometida. ¿O también vas a decir que eso fue un malentendido?» El color abandonó su rostro. Claramente no esperaba que yo tuviera ese nivel de información. Eso fue hace años», balbuceó. 2 años y 7 meses, para ser exacta. Le corregí. Y fue solo el comienzo de un patrón de comportamiento que terminó con mi hijo amenazándome y destruyendo mi teléfono. Así que no. Victoria, no voy a retirar los cargos. Joel y Estela tendrán que afrontar las consecuencias de sus acciones, como cualquier adulto. Se puso de pie bruscamente, la falsa amabilidad completamente olvidada. «Te vas a arrepentir de esto, Raquel», me advirtió. «Cuando estés vieja y sola, te arrepentirás de haber rechazado a tu único hijo». «Ya estuve vieja y sola mientras mi hijo vivía», le respondí sin inmutarme. «La diferencia es que ahora estoy vieja, pero tengo amigos verdaderos, un propósito en la vida y, sobre todo, dignidad. Te deseo un buen día, Victoria». La vi alejarse con pasos rápidos y furiosos, y por un momento sentí una punzada de tristeza, no por mí, sino por ella. Qué triste debía ser vivir en un mundo donde las relaciones familiares se medían únicamente por lo que podías obtener de ellas. El otoño había llegado a Valencia. Las hojas de los árboles en la Plaza de la Virgen comenzaban a teñirse de dorado y rojo, y el aire tenía ese frescor que anunciaba el cambio de estación. Manos de Madre se había consolidado como un proyecto exitoso. Ya habíamos ayudado a 15 madres solteras a encontrar trabajo en la industria textil, y nuestro taller se había expandido para incluir también formación en diseño digital y marketing para productos artesanales. Mi vida había adquirido un ritmo satisfactorio. Los lunes y miércoles enseñaba técnicas de costura en el taller. Los martes y jueves asistía a mis clases de baile y al club de lectura. Los viernes me reunía con el señor García para gestionar los aspectos administrativos de la fundación que habíamos creado para dar estructura legal a Manos de Madre. Y los fines de semana los dedicaba a mis amigos,
a mi jardín y a mí misma. Había dejado de pensar constantemente en Joel. El dolor por su traición seguía ahí, por supuesto, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero ya no dominaba mis pensamientos ni definía mi existencia. Había aprendido a recordar los buenos momentos con gratitud y a aceptar los malos como lecciones necesarias que me habían llevado a donde estaba ahora. Esa mañana de domingo había decidido dedicarla a mi jardín. Las rosas necesitaban una poda antes de que llegara el invierno, y había algunos bulbos de tulipanes que quería plantar para la primavera siguiente. Estaba arrodillada en la tierra, con las manos protegidas por guantes de jardinería y el rostro ligeramente sudoroso por el esfuerzo. Cuando escuché que alguien llamaba a mi puerta, me levanté lentamente, sacudiéndome la tierra de la ropa, y caminé hacia la entrada sin prisa. No esperaba visitas, pero últimamente no era raro que alguna de las mujeres del taller pasara a saludarme o a pedirme consejos sobre algún proyecto. Cuando abrí la puerta, mi corazón dio un vuelco frente a mí, con una expresión de absoluta derrota en el rostro. Estaba Joel. Habían pasado 3 meses desde el juicio donde se había declarado culpable de intimidación y daños a la propiedad, aceptando una condena de servicios comunitarios y una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a mí. Verlo ahí, violando esa orden, me produjo una mezcla extraña de emociones: sorpresa, miedo, un destello de la vieja añoranza maternal y, predominante sobre todo, una firme determinación de no volver a caer en los mismos patrones. «Mamá», me dijo con una voz que apenas reconocí, «¿podemos hablar?» Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro demacrado, sus ojeras profundas, la forma en que había envejecido años en solo unos pocos meses. Vestía ropa sencilla, lejos de los trajes elegantes que solía usar, y su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba despeinado y más largo de lo que lo había visto nunca. «No deberías estar aquí, Joel», le respondí finalmente. «Hay una orden de alejamiento». «Lo sé», admitió, bajando la mirada, «pero necesitaba verte. Necesitaba pedirte perdón». «¿Perdón?», repetí, sin hacer ningún movimiento para invitarlo a entrar. «Sí», asintió con fervor, «por todo, por cómo te traté, por las cosas horribles que te dije, por haberte amenazado y roto tu teléfono, por haber permitido que Estela te tratara mal, por todo». Mamá, había imaginado muchas veces este momento, en mis fantasías más optimistas. Joel venía arrepentido y yo lo perdonaba instantáneamente, recuperando al hijo que había perdido. En mis momentos más amargos, lo echaba sin escucharlo, saboreando la venganza de rechazarlo como él me había rechazado a mí. Pero ahora que el momento había llegado, no sentía ni el impulso de abrazarlo ni el deseo de herirlo. Solo sentía una inmensa tristeza por todo lo que habíamos perdido. «¿Por qué ahora, Joel?», le pregunté. «¿Por qué después de todo este tiempo? He perdido todo, mamá», confesó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Mi trabajo, mi reputación, mi casa. Estela me dejó hace un mes. Dijo que no podía seguir con un hombre sin futuro. Estoy viviendo en un apartamento diminuto en Ruzafa, trabajando como dependiente en una tienda de construcción porque nadie más quiere contratarme. No tengo nada». Su honestidad cruda me sorprendió. Esperaba excusas, justificaciones, tal vez incluso que intentara manipularme nuevamente. Pero este hombre frente a mí parecía genuinamente roto. «¿Y ahora vienes a mí?», le pregunté, tratando de entender su motivación. «Después de perderlo todo». «Sé cómo suena», admitió, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Sé que parece que solo vengo porque lo he perdido todo. Y tal vez hay algo de eso. Pero también es porque perderlo todo me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. De lo que tú siempre supiste y yo olvidé: que el dinero, la posición social, las apariencias, nada de eso vale nada si no tienes amor y respeto en tu vida». Sus palabras me recordaron a la joven que había sido, la chica de la fotografía que había encontrado, la que valoraba las cosas simples y verdaderas antes de que la vida la endureciera. «Mamá», continuó Joel, dando un pequeño paso hacia mí, «no te estoy pidiendo dinero,
No te estoy pidiendo que me acojas. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que mereces. Por un momento, por un solo momento, sentí la tentación familiar de consolarlo, de abrir mis brazos y perdonar todo como había hecho tantas veces antes. Pero entonces recordé algo que había aprendido durante estos meses de libertad. El perdón sin consecuencias no es amor, es cobardía. Joel, le dije, manteniendo la puerta entreabierta, durante 30 años te perdoné cada crueldad, cada desprecio, cada momento en que me trataste como si fuera menos importante que cualquier otra cosa en tu vida. Te perdoné porque pensé que eso era lo que hacen las madres que aman. Exactamente, exclamó tratando de acercarse más. Eres mi madre. Me amas. Te amé. Lo corregí. Amé al niño dulce que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Amé al joven ambicioso que me prometía que algún día me devolvería todo lo que había sacrificado por él. Pero ese niño, ese joven, murieron hace mucho tiempo. La persona que está frente a mí es un extraño que eligió la codicia sobre el amor, que eligió la crueldad sobre la gratitud. Puedo cambiar, gritó desesperado. Puedo volver a ser el hijo que quieres. No quiero que cambies por mí, le dije empezando a cerrar la puerta. Si algún día cambias, que sea por ti mismo, porque te das cuenta de que la persona en que te convertiste es alguien despreciable, pero ya no es mi responsabilidad arreglarte. Mamá, por favor. Puso el pie en la puerta impidiendo que la cerrara completamente. No puedes abandonarme así. Soy tu único hijo. No, le respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Tú me abandonaste a mí. Yo solo estoy reconociendo oficialmente algo que pasó hace meses. Joel retiró lentamente su pie, como si finalmente entendiera que no había vuelta atrás. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, desesperación y, por primera vez, algo que parecía ser comprensión real. Lo siento, mamá, murmuró. Lo siento de verdad. Yo también lo siento. Joel, respondí con sinceridad. Siento que las cosas hayan llegado a este punto. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte antes para poner límites. Quizás si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí ahora. Se quedó mirándome un momento más, como si quisiera grabar mi imagen en su memoria. Luego asintió levemente y se dio la vuelta para marcharse. Lo vi alejarse por el camino de entrada, con los hombros caídos y la cabeza baja. Una parte de mí quería llamarlo, decirle que volviera, que encontraríamos una forma de reconstruir lo que se había roto. Pero la parte más sabia, la que había aprendido a valorarse a sí misma, se mantuvo firme. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de duda o arrepentimiento, sino de duelo por lo que pudo haber sido y nunca sería. El hijo que había conocido y amado durante tantos años ya no existía, y era hora de dejar ir tanto a él como a la madre que yo había sido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando la visita de Joel, reviviendo nuestra conversación, preguntándome si había hecho lo correcto al rechazarlo. No era la primera vez que dudaba de mi decisión de cortar la relación con él, pero sí era la primera vez que tenía la oportunidad real de revertirla. A la mañana siguiente, con los ojos cansados pero la mente clara, llamé a doña Carmela y le pedí que viniera a tomar un café. Vi a Joel ayer, le dije cuando estábamos sentadas en mi jardín con las tazas humeantes entre las manos. Vino a pedirme perdón. Doña Carmela me miró con preocupación. ¿Qué le dijiste? Que no, respondí simplemente. Que ya no era mi responsabilidad arreglarlo. ¿Y cómo te sientes con eso? Triste, admití. Pero también en paz. Por primera vez en mi vida, puse mis necesidades por encima de las suyas. Y aunque duele, sé que era lo correcto. Doña Carmela asintió comprensivamente. A veces el amor más verdadero es el que sabe decir no, no solo por uno mismo, sino también por el otro. Joel necesita aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Si lo acogieras de nuevo sin más, le estarías robando la oportunidad de crecer realmente. Sus palabras me reconfortaron profundamente. Tenía razón, mi rechazo no era crueldad,
Era una forma de respeto, tanto hacia mí misma como hacia Joel. Le estaba dando la oportunidad de encontrar su propio camino, de redescubrir los valores que había perdido, de convertirse en un hombre que pudiera mirarse al espejo sin vergüenza. Con el paso de las semanas, la visita de Joel se convirtió en un recuerdo que podía contemplar sin que me destrozara. La vida siguió su curso. Manos de madre prosperaba. Mi círculo de amigos se expandía y mi jardín florecía con nuevas plantas cada temporada. Un día, casi un año después de la confrontación en el sótano, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra en el sobre. Era de Joel. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Más súplicas, recriminaciones, un nuevo intento de manipulación. Lo que encontré me dejó sin aliento. Querida mamá, no sé si leerás esta carta o la tirarás sin abrirla. No te culparía si lo hicieras. Pero necesitaba escribirte, no para pedirte nada esta vez, sino para darte las gracias. Gracias por decirme no aquel día en tu puerta. Gracias por no rescatarme cuando toqué fondo. Gracias por obligarme a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Los últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más reveladores. He tenido que mirar realmente quién soy y en quién me convertí. Y no me ha gustado lo que he visto. He tenido que aceptar que el hombre que era contigo, con Estela, con todos, no era alguien de quien pudiera estar orgulloso. Estoy trabajando en mí mismo. Asisto a terapia. Hago trabajo voluntario con personas mayores como parte de mi servicio comunitario. Pero ahora lo hago porque quiero, no porque me obliguen. Estoy aprendiendo a escuchar, a respetar, a valorar las cosas que realmente importan. No te pido que me perdones. No te pido que me dejes volver a tu vida. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. No por ti, no para impresionarte o recuperarte, sino por mí. Porque finalmente entendí lo que tratabas de enseñarme todos esos años, que la verdadera riqueza está en cómo tratas a los demás, en la integridad con la que vives tu vida. He visto los artículos sobre tu fundación. Estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre fuiste más fuerte y más sabia de lo que yo nunca reconocí, con amor y respeto. Joel. Leí la carta 3 veces, con las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, sino de algo más profundo y más complejo, el reconocimiento de un ciclo que finalmente se completaba. El niño al que había criado con tanto amor, que se había perdido en el camino, tal vez estaba encontrando su camino de regreso, no a mí, sino a sí mismo. No le respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para asegurarme de que cualquier respuesta que diera viniera de un lugar de claridad y no de emoción impulsiva. Unos días después, le envié una breve nota. Querido Joel, gracias por tu carta. Me alegra saber que estás encontrando tu propio camino. El crecimiento personal es un viaje largo y difícil, pero también el más valioso que podemos emprender. Estoy orgullosa de los pasos que estás dando. No puedo prometer que las cosas entre nosotros vuelvan a ser como antes. Demasiado se ha roto para eso, pero quizás, con el tiempo, podamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo y límites saludables. Por ahora, sigamos cada uno en nuestro camino. Cuando estés listo, cuando yo esté lista, tal vez podamos tomar un café y hablar como 2 adultos que se respetan. Con cariño, mamá. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Valencia tiñendo el cielo de naranja y rosa, me senté en mi jardín rodeada de las flores que había plantado con mis propias manos. Pensé en todo lo que había sucedido en el último año, el dolor, la traición, la lucha, pero también el renacimiento, la fuerza, la libertad. Había perdido a mi hijo, sí, pero me había encontrado a mí misma. Había descubierto que a los 66 años todavía podía comenzar de nuevo, que todavía podía sorprenderme, que todavía podía crear algo hermoso y significativo con mi vida. No sabía si Joel y yo encontraríamos alguna vez un camino de regreso el uno al otro. No sabía si la herida entre nosotros podría sanar completamente. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me aterrorizaba. Había aprendido que algunas cosas están fuera de nuestro control,
y que la verdadera paz viene de aceptar eso y seguir adelante de todos modos. Lo que sí sabía era que ya no era prisionera de nadie, ni siquiera de mi propio miedo. Era libre, completamente libre, para vivir el resto de mis días como yo eligiera, y esa libertad, ganada con tanto dolor y tanta lucha, era el regalo más precioso que podía haberme dado a mí misma. El sol desapareció finalmente en el horizonte, y las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo nocturno. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aroma a jazmín que flotaba en el aire. Mañana sería un nuevo día. Mañana habría más mujeres a las que ayudar, más flores que plantar, más vida que vivir. Y yo estaría lista para todo eso, con los brazos abiertos y el corazón finalmente, gloriosamente, libre